El susurro de los recuerdos. En un pequeño pueblo llamado Valle de los Susurros, donde el aire fresco traía consigo el eco de risas y melodías antiguas, vivía una joven llamada Elena. Desde su infancia, había sentido una conexión especial con las historias que sus abuelos solían contarle al caer la tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas y el cielo se teñía de colores cálidos. Las historias hablaban de tiempos pasados, de héroes olvidados y de amores que habían trascendido el tiempo. Sin embargo, había una historia que siempre había capturado su atención, la leyenda del susurro de los recuerdos. Se decía que, en el corazón del bosque que rodeaba el pueblo, existía un árbol milenario que guardaba los recuerdos de todos aquellos que habían vivido en el valle. Aquellos que se acercaban a él con un corazón puro podían escuchar los susurros de sus antepasados, reviviendo momentos que habían quedado grabados en la memoria del tiempo. Elena soñaba con encontrar ese árbol y descubrir los secretos que albergaba, pero también sabía que el bosque era un lugar misterioso, lleno de caminos que podían perderse en la bruma. Un día, impulsada por su curiosidad y el deseo de conectar con sus raíces, decidió emprender una aventura hacia el bosque. Se preparó con una mochila llena de provisiones y un cuaderno donde pensaba anotar todo lo que descubriera. Al amanecer, se despidió de su familia y se adentró en el bosque, sintiendo como el aire fresco y el canto de los pájaros la envolvían. A medida que caminaba, el paisaje se volvía cada vez más denso. Los árboles se alzaban altos y majestuosos, sus hojas susurrando entre sí como si compartieran secretos. Elena siguió un sendero que parecía invitarla a continuar, y después de un tiempo, llegó a un claro donde la luz del sol se filtraba a través de las ramas, iluminando el suelo cubierto de flores silvestres. En el centro del claro, encontró un pequeño arroyo que serpenteaba entre las piedras. Decidió descansar un momento y sacó su cuaderno para anotar sus impresiones del lugar. Mientras escribía, sintió una presencia a su alrededor, como si el bosque la observase. Levantó la vista y vio que, a lo lejos, se alzaba un árbol enorme, su tronco grueso y sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Era el árbol que había estado buscando. Con el corazón latiendo de emoción, se acercó al árbol y tocó su corteza rugosa. En ese instante, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Cerró los ojos y, al abrirlos, se encontró rodeada de una luz suave que iluminaba el claro. Los susurros comenzaron a llenar el aire, voces suaves que parecían venir de todas partes. Elena sintió que estaba a punto de descubrir algo extraordinario. «Bienvenida, Elena», dijo una voz profunda y resonante. «He estado esperando tu llegada. Soy el guardián de los recuerdos. Aquí, cada susurro es un fragmento de la historia de tu pueblo, de tus ancestros. Si deseas escucharlos, debes abrir tu corazón y estar dispuesta a aprender». Elena asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. «Quiero conocer la historia de mi familia, de aquellos que vinieron antes que yo», respondió. La voz del guardián resonó nuevamente. «Entonces, escucha». A medida que se sumergía en los susurros, Elena fue transportada a diferentes momentos en el tiempo. Vio a su bisabuela, una mujer fuerte y valiente, trabajando en el campo bajo el sol radiante. Sintió su dedicación y amor por la tierra que cultivaba. Luego, la imagen cambió, y se encontró en una celebración del pueblo, donde su abuelo bailaba y reía con sus amigos, disfrutando de la vida. Las visiones continuaron, mostrándole momentos de alegría, tristeza, amor y sacrificio. Elena vio a su madre, de niña, corriendo por los campos, riendo con sus amigos. Cada recuerdo traía consigo emociones intensas, y Elena se dio cuenta de que esos momentos estaban entrelazados no solo con su familia, sino con la historia de todo el pueblo. De repente, los susurros se tornaron más oscuros. Elena vio imágenes de tiempos difíciles, tormentas que devastaron cosechas, enfermedades que golpearon a la comunidad y la lucha de sus antepasados por sobrevivir. Sintió el peso del dolor y la pérdida, pero también la resiliencia y la fuerza que habían mostrado para superar esos desafíos. «Recuerda, Elena», dijo el guardián. «La historia de tu pueblo es un tejido de luz y sombra. Cada experiencia, buena o mala, ha contribuido a formar la identidad de quienes somos hoy». Elena sintió una profunda conexión con sus antepasados y comprendió que su vida estaba entrelazada con la de ellos. Con cada recuerdo,
se sentía más fuerte y más consciente de su papel en la continuidad de esa historia. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiendo la responsabilidad que venía con ese conocimiento. Debes llevar contigo las lecciones aprendidas, respondió el guardián. Comparte las historias de tu familia y de tu pueblo. Mantén vivo el legado de aquellos que vinieron antes que tú. Solo así, el susurro de los recuerdos podrá seguir resonando en las generaciones futuras. Con el corazón lleno de gratitud, Elena se despidió del guardián y salió del claro. Regresó a su hogar con una nueva perspectiva, decidida a honrar la memoria de sus ancestros y a compartir sus historias con su comunidad. Al llegar al pueblo, se reunió con sus amigos y familiares y comenzó a contarles sobre su experiencia en el bosque. Compartió los recuerdos que había escuchado y las lecciones que había aprendido. Las historias resonaron en el corazón de todos, y pronto, el pueblo se unió en un esfuerzo por preservar su historia colectiva. Elena organizó reuniones semanales donde los habitantes del pueblo podían compartir sus propias historias y recuerdos. Se convirtió en un espacio de conexión y reflexión, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas. La comunidad comenzó a ver el valor de su historia y la importancia de mantener viva la memoria de sus antepasados. Con el tiempo, el Valle de los Susurros se transformó en un lugar donde las historias eran celebradas y honradas. Las generaciones más jóvenes aprendieron sobre sus raíces y se sintieron inspiradas a ser parte activa de la historia en curso. Elena se convirtió en una narradora respetada y querida, y su pasión por las historias la llevó a explorar más sobre su familia y el legado que representaba. Un día, mientras revisaba viejas fotografías familiares en el desván de su abuela, Elena encontró una carta escrita por su bisabuela. En ella, su bisabuela hablaba sobre su vida, sus sueños y sus esperanzas para las generaciones futuras. Elena sintió una oleada de emoción al leer las palabras de su antepasada, como si estuviera recibiendo un mensaje directo desde el pasado. Inspirada por la carta, decidió que era hora de documentar las historias de su familia. Comenzó a entrevistar a los miembros mayores de su familia, recopilando anécdotas, recuerdos y lecciones de vida. Se dio cuenta de que cada historia era un hilo en el tejido de su identidad, y que al compartirlas, estaba contribuyendo a la riqueza de la historia del pueblo. Elena también comenzó a escribir un libro que recopilaba las historias y recuerdos de su familia y su pueblo. Quería que las futuras generaciones tuvieran acceso a esas narraciones, para que pudieran entender sus raíces y el impacto que tenían en su vida actual. Pasó noches enteras escribiendo, revisando y editando, mientras las palabras fluían de su corazón a la página. Cuando finalmente terminó el libro, organizó una presentación en el centro comunitario del pueblo. Invitó a todos a asistir y compartir en la celebración de su historia colectiva. La sala estaba llena de amigos, familiares y vecinos, todos ansiosos por escuchar las historias que había recopilado. Elena se sintió nerviosa, pero también emocionada. Al comenzar a leer, se dio cuenta de que cada palabra resonaba en el corazón de la audiencia. Las historias de amor, sacrificio, lucha y esperanza conectaban a todos de una manera profunda. Al finalizar, el aplauso estalló en la sala, y Elena sintió una oleada de gratitud. Había logrado lo que se había propuesto, mantener vivas las historias de su pueblo. Con el tiempo, el libro se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo para la comunidad. Las copias se distribuyeron en escuelas y bibliotecas, y las historias de los ancestros de Valle de los Susurros fueron compartidas en todo el país. Elena se sintió realizada, sabiendo que había contribuido a preservar la memoria de su pueblo. Sin embargo, su viaje no terminó ahí. Se dio cuenta de que había más historias por contar y más recuerdos por descubrir. Decidió que debía seguir explorando el bosque y el árbol de los recuerdos, no solo para aprender más sobre su historia, sino también para ayudar a otros a conectarse con sus propios pasados. Cada año, organizaba un evento en el bosque, invitando a la comunidad a unirse a ella en un día de narración y reflexión. Las familias venían a compartir sus propias historias, a escuchar los susurros del árbol y a revivir los recuerdos que habían quedado en el aire. Era un día de celebración, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente de conexión y amor. El bosque se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo,
un espacio donde las historias eran honradas y la memoria de los ancestros era celebrada. Elena se sintió agradecida por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo, y su corazón se llenó de alegría al ver cómo la comunidad se unía en torno a sus raíces. Con el paso de los años, Elena se convirtió en una anciana sabia, conocida por su capacidad para contar historias y conectar a las personas con su pasado. Su legado perduró en el Valle de los Susurros, donde las historias seguían fluyendo de generación en generación. Las nuevas generaciones aprendieron a valorar sus raíces y a compartir sus propias narrativas, manteniendo vivo el susurro de los recuerdos. Finalmente, en un hermoso día de primavera, mientras el sol brillaba y las flores florecían, Elena se sentó bajo el árbol en el claro. Cerró los ojos y escuchó los susurros que la rodeaban, sintiendo la presencia de sus antepasados. Sabía que su viaje había sido significativo y que había cumplido su propósito. Con una sonrisa en el rostro, dejó escapar un susurro de gratitud al viento, agradeciendo por cada historia, cada recuerdo y cada momento compartido. Y así, el susurro de los recuerdos continuó resonando en el corazón del pueblo, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras en un hermoso tejido de amor y memoria.